Práctica 5. Funciones estadísticas. ¿Qué aprenderé con esta práctica? Utilizar las funciones estadísticas max, min, contar, contar.si, contar.si.conjunto, promedio, promedio.si, promedio.si conjunto. Lo primero que debes hacer es descargar las instrucciones de la práctica 5 funciones estadísticas. Iremos realizando paso a paso cada una de las instrucciones. Número 1. Abre el libro de Excel que generaste en la práctica 4 funciones matemáticas que realizaste anteriormente. Guárdalo como práctica 5- más tus iniciales, comenzando por tus apellidos. Por ejemplo, práctica 5 DFEG. Cambia en el pie de página en la sección central el nombre de la práctica por 1, práctica 5, funciones estadísticas. Elimina las hojas funciones matemáticas, logaritmos y funciones trigonométricas. Cálculos con funciones estadísticas. En esta sección realizarás los mismos cálculos que en la práctica 3 fórmulas, pero utilizando funciones estadísticas donde corresponda en la hoja resumen con funciones. Para saber cada cuántos años lanza un álbum cada artista, debes realizar una resta entre cada par de años, el resultado sumarlo y el total dividirlo entre 5. Es decir, obtener un promedio de la cantidad de años en que cada artista saca un nuevo álbum. En Excel utilizamos la función promedio y realizaremos lo siguiente. Ubícate en la celda B4. Escribe en la barra de fórmulas igual promedio suma paréntesis. Selecciona en la hoja artistas la celda donde se encuentra el año del álbum más actual del primer artista que elegiste. Escribe una coma y el signo menos. Selecciona en esta misma hoja la celda donde se encuentra el segundo año mayor del primer artista que elegiste. Escribe un paréntesis de cierre. Escribe una coma. Escribe suma paréntesis. Selecciona en la hoja artistas la celda donde se encuentra el segundo año mayor del primer artista que elegiste. Escribe una coma y el signo menos. Selecciona en la hoja artistas la celda donde se encuentra el tercer año mayor del primer artista que elegiste. Repite desde el punto F hasta que completes las restas de los demás años.
Escribe dos paréntesis de cierre. La fórmula deberá quedar similar a como se indica a continuación. Repite el paso 12 para realizar el cálculo de los demás artistas, o puedes copiar la función y cambiar las referencias. De la misma forma, calcula todos tus artistas. Para calcular el promedio de canciones que agrega por álbum, utiliza la función promedio de la siguiente forma. Ubícate en la celda D4. Escribe igual promedio, paréntesis. Selecciona el rango E4, E8 de la hoja artistas. Escribe un paréntesis de cierre. La fórmula debe quedar de la siguiente manera. Igual promedio, paréntesis, artistas, signo de admiración, E4, E8, paréntesis de cierre. Da Enter. Con los conocimientos que adquiriste con los pasos anteriores, calcula lo siguiente utilizando funciones de acuerdo a lo que se te indica. Calcula en la celda 4 el promedio de sus posiciones en lista utilizando la función promedio. Calcula en la celda B10 el promedio de ventas de todos tus artistas utilizando la función promedio. Para esto deberás haber calculado todos los datos faltantes.
Una vez calculados todos los datos, realizamos el inciso C. Calcula en la celda B10 el promedio de ventas de todos tus artistas utilizando la función promedio. Calcula en la celda K4 si el promedio de ventas del primer artista es mayor al promedio de ventas de todos los artistas juntos, utilizando la función mayor o igual, seleccionando como argumentos la celda G4 y la celda B10. Recuerda que como es una función estadística, da como resultado un número 0 o 1, 0 falso, 1 verdadero. En la función del punto anterior convierte la referencia de la celda B10 en una referencia absoluta. Copia la función de la celda K4 a la celda K8. Para convertirla en referencia absoluta, presiona F4. Recuerda rellenar sin formato para que no se cambie el formato de tus celdas. Guarda los cambios. Sección 2. En la misma hoja resumen con funciones, introduce el texto de acuerdo con la siguiente tabla. Celda L3. ¿Cuál ha sido su mayor cantidad de ventas? Celda M3. ¿Cuál ha sido su menor cantidad de ventas? A partir de la celda A13 a A16, aplica el mismo formato en el rango K3, K9 al rango L3, M9 de la hoja resumen con funciones. Aplica el mismo formato que la celda A12 al rango A13, B16 de la hoja resumen con funciones. Calcula lo que se te solicita en cada celda de la tabla anterior utilizando la función que se te indica a continuación. Celda para el cálculo L4 a L8. Función max. ¿Cuál ha sido su mayor cantidad de ventas? Max. Te diriges hacia la hoja artistas en el rango donde se encuentran sus ventas. Celda M4 a M8, función mi. ¿Cuál ha sido su menor cantidad de ventas? Nuevamente te diriges a la hoja artistas y seleccionas el rango donde se encuentran sus ventas. Realizas lo mismo
para las demás celdas. Lo puedes hacer de esta manera. O seleccionando directamente las celdas en la hoja Artistas. Celda B13. ¿Cuántos álbumes grabaron mis artistas antes del 2018? Para realizar este cálculo se indica la función contar.si. Esta función solicita dos argumentos, un rango para contar y el criterio que utilizará para contar. Nos dirigimos a la hoja Artistas y deberemos ubicar la columna donde se encuentran los años, ya que nuestro criterio es cuántos álbumes grabaron mis artistas antes del 2018. Seleccionamos todos los años y escribimos el criterio menor a 2018, ya que deberá contar solamente las celdas donde los años sean menores a 2018. Celda B14. ¿Cuántos álbumes han tenido mis artistas en primer lugar en México? Para realizar este cálculo se nos indican dos criterios. Los álbumes que han tenido mis artistas en primer lugar, ese es un criterio, y en México es el segundo criterio. Contar.si.conjunto. Esta función nos pide el rango del criterio 1 y establecer el criterio 1, después el rango de criterios 2 y el criterio 2. Por lo tanto, indicamos el primer rango, que se refiere a dónde se encuentra el lugar de los artistas. Y el criterio es 1. El segundo criterio era el país. Seleccionamos el rango donde se encuentran los países y escribimos nuestro criterio. Recuerda que cuando se te solicita que un criterio sea igual a, este no debe especificarse,
de esta manera. No es necesario. Excel automáticamente comprende que tu criterio debe ser igual a lo que tienes entre comillas. Y los criterios siempre van entre comillas. Bien, en este caso marcó un error en alguno de los valores. Si revisamos nuestra función, nuestro rango primero es F4 a F29 y el segundo es G4 a G28. Debe corresponder. Por lo tanto, aquí se deberá cambiar hasta el 29. Siguiente, B15. ¿Cuál es el promedio de ventas en México de todos mis artistas? Utilizar la función promedio.si. Esta función nos pide dos rangos obligatorios, dos argumentos obligatorios. Un rango donde vamos a comparar nuestro criterio y un rango de donde vamos a calcular el promedio. En este caso, nuestro criterio es México. Por lo tanto, nuestro primer rango es todas las celdas donde se encuentran los países. Nuestro segundo argumento para el promedio serán las celdas donde se encuentran las ventas. Seleccionamos todas las celdas donde tenemos los países. Escribimos nuestro criterio, que es México. Y seleccionamos el rango donde se encuentran nuestras ventas. Siguiente. B16. ¿Cuál es el promedio de ventas en México de todos mis artistas antes del 2018? Para este cálculo tenemos dos criterios: México y que sea antes del 2018. Por lo tanto, se nos indica el uso de la función promedio si conjunto, que nos permite establecer más de un criterio. Nos pide un rango de donde obtendrá el promedio. En este caso será las celdas donde se encuentran las ventas. Un rango de criterios 1, el cual será el que se comparará con el criterio 1, que es México, es decir, las celdas donde se encuentran los países. Y después nos solicitará un rango de criterios 2 y un criterio 2, que serán las celdas donde se encuentran los años y nuestro criterio, que es antes del 2018. Seleccionamos el rango del promedio, que es las ventas. El rango de criterios 1, que es el país. Escribimos el criterio 1, que es México. Vamos al siguiente rango de criterios, que son los años. Y nuestro segundo criterio, que es antes del 2018. Por lo tanto, es todos los años que sean menores a 2018.
Guarda la práctica y súbela a tu carpeta en la nube.